Tú estás listo para hacer este cambio, tu negocio está preparado para hacer este cambio, es algo que tienes que aceptar. Pero también plantea preguntas sobre el futuro del empleo para nuestra industria. Es posible que veamos una transición donde los conductores se conviertan en operadores de flotas automatizadas. Por lo que hemos visto hasta ahora, es solo el comienzo. La tecnología y las tendencias futuras en el negocio del bus truck y el cargo van. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. En este video te voy a mostrar cómo la tecnología está cambiando la forma que operamos y qué puedes hacer para preparar tu negocio para el futuro. Así que quédate hasta el final para no perderte ninguna de las tendencias claves que aquí vamos a conversar. La evolución de la tecnología en la industria del transporte. Desde la introducción del GPS hasta las aplicaciones móviles para la gestión de flotas, la tecnología ha cambiado radicalmente cómo operamos el negocio del transporte. Por lo que hemos visto hasta ahora, es solo el comienzo. El impacto de la tecnología en la eficiencia operativa. La tecnología ha permitido una mayor eficiencia operativa desde la optimización de rutas hasta el mantenimiento predictivo. Esto ha reducido costos y mejorado la satisfacción del cliente. Las tendencias tecnológicas actuales y futuras. Para nadie es un secreto que tenemos la tecnología en la puerta. En este caso vamos a conversar de los vehículos eléctricos y vehículos híbridos que ya existen en el mercado, tanto particulares, y ahora están incursionando en la industria del transporte pesado. Con el aumento de los vehículos eléctricos y híbridos, muchos negocios del transporte están adoptando esta tecnología para reducir costos de combustible y cumplir con las regulaciones ambientales. Tú estás listo para hacer este cambio, tu negocio está preparado para hacer este cambio, es algo que tienes que aceptar. La automatización y camiones autónomos. Los camiones autónomos ya no son una ciencia ficción, están en el camino de ser una realidad. Aunque estamos algunos años de una adopción masiva, es importante entender cómo esta tecnología podría afectar el futuro de nuestro negocio. La tecnología del negocio de flotas en la nube. Esto es un tema muy importante que nosotros tenemos que entender. Las soluciones en la nube para la gestión de flotas están ganando popularidad. Estas plataformas permiten un monitoreo en tiempo real, una gestión centralizada, facilitando la forma de decisiones rápidas y precisas. Un ejemplo para ello tenemos a Big Data y el análisis predictivo. El análisis predictivo, impulsado por Big Data, está ayudando a las empresas de transporte a anticipar demandas, optimizar rutas y mejorar la eficiencia general. Esto es una herramienta poderosa que cada negocio debería considerar. El almacenamiento en la nube con gran capacidad de almacenaje. Preparando tu negocio para el futuro. Adaptación a las nuevas tecnologías. Esto es algo que tienes que hacer para ganar terreno en tu negocio. Adaptarte a las nuevas tecnologías. Adoptar nuevas tecnologías puede parecer intimidante, pero es crucial para mantenerse competitivo. Comienza por evaluar cuáles son las necesidades de tu negocio y busca soluciones que se alineen con tus objetivos. Con ello, la capacitación y educación continua. La tecnología avanza rápidamente, por lo que la capacitación continua es esencial. Mantente actualizado con cursos en línea, webinars y conferencias para asegurar que tu equipo y tu negocio estén al tanto de las últimas tendencias. Algo que puedes aplicar son las colaboraciones estratégicas. Colaborar con proveedores de tecnología puede ofrecerte una gran ventaja competitiva. Estas alianzas pueden ayudarte a implementar nuevas herramientas de manera rápida y efectiva. Es algo vital que puedes hacer para obtener actualización en el futuro. Profundizando en la automatización y los camiones autónomos. Esto es algo que tienes que entender. Hay ya empresas que están aplicando estos servicios de vehículos autónomos. Aunque los camiones autónomos aún no son la norma, la tecnología está avanzando rápidamente. Empresas como Tesla y Waymo están liderando el camino y no pasará mucho tiempo antes que veamos estos vehículos en las carreteras. Incluso ya hay pruebas experimentales. El impacto potencial en el empleo y la economía es una de las mayores preocupaciones que las personas sienten cuando escuchan este tipo de temas. Llega un robot, llega un vehículo autónomo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi gestión de trabajo? Sí, es algo que tienes que preocuparte,
Pero en este caso, o el motivo principal de este video, es adaptarte, es montarte sobre la ola para que la ola no te sorprenda. Y una de las cosas que puedes hacer es prepararte en la tecnología, obtener información, porque siempre van a haber campos laborales. La automatización promete mayor eficiencia, pero también plantea preguntas sobre el futuro del empleo para nuestra industria. Es posible que veamos una transición donde los conductores se conviertan en operadores de flotas automatizadas. Y eso es algo que quiero transmitirte. Si hoy en día tú eres un conductor de un camión o de un cargo van y estás preocupado porque te vas a quedar sin empleo en un futuro, no tienes que pensar de esa manera, ya que generarán nuevos empleos. Por ejemplo, estos camiones, a pesar de que sean autónomos, tienen que tener una vigilancia humana. Y para ello puede ser las personas, por ejemplo, los que operan drones, los que operan aviones no tripulados. Lo mismo va a pasar con los camiones de carga pesada. Es algo que puedes tomar ventaja y te puedes ir preparando. Ahora es el momento de prepararse. Considera invertir en la tecnología. Si tienes un negocio, invierte en una tecnología que facilite la transición hacia la automatización y empieza a capacitar a tu equipo en nuevas habilidades que serán necesarias en un entorno más automatizado. Esto es algo de lo que te puedo sugerir para que ganes ventaja en el negocio. Hay herramientas de inteligencia artificial que hoy en día te facilitan muchísimo el trabajo. Si te está gustando este video, una de las mejores formas para agradecerme es darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Si estás preocupado por la automatización de la industria o por la inclusión de la tecnología, déjamelo en los comentarios y te responderé con gusto. Explorando el impacto de las regulaciones tecnológicas. Las regulaciones ambientales están empujando a nuestra industria hacia los vehículos más limpios y eficientes. Cumplir con estas regulaciones no solo es obligatorio, sino que también puede ser una ventaja competitiva si se adopta proactivamente. Las regulaciones de seguridad y la tecnología es una prioridad en nuestra industria y las regulaciones lo reflejan. Es probable que las normas de seguridad evolucionen para incluir requisitos específicos para camiones autónomos y las tecnologías avanzadas, lo que podría afectar cómo operamos en el futuro. ¿Cómo mantenerte al día con estas regulaciones? Para no quedarte atrás, es crucial estar al tanto de las regulaciones y participar en los cambios. Suscríbete a boletines en la industria, participa en asociaciones profesionales y considera la asesoría legal para asegurarte de que tu negocio cumple con las normativas. Esto es algo que puedes ir haciendo para que vayas obteniendo información sobre los nuevos cambios futuros. La resiliencia en la era de la tecnología. La capacidad de adaptación es la clave en esta nueva era tecnológica. Las empresas que se adaptan rápidamente a los cambios tecnológicos y del mercado son las que mayor tienen éxito. Las estrategias para construir este negocio resiliente es diversifica tus servicios, invierte en tecnología y mantente flexible. Estas son las claves para construir tu futuro, que no solo sobreviva, sino que también prospere en tiempos de cambio. Siempre tenemos que encontrar nuevas oportunidades para desarrollar el negocio. Casos de éxito y lecciones aprendidas. Algunas empresas ya están liderando el cambio de la resiliencia tecnológica. Desde pequeñas flotas que adoptaron vehículos eléctricos tempranamente hasta grandes compañías que están implementando sistemas de gestión en la nube. Hay muchas lecciones que podemos aprender. Sé, como te dije al principio, sé que es preocupante, pero tú, si quieres prosperar, tienes que montarte en la ola, tienes que avanzar rápido y esto lo haces con preparación de tu persona y de tu equipo de trabajo. Como resumen de los puntos claves que hemos hablado en este video, hoy hemos explorado cómo la tecnología y las tendencias futuras están impactando nuestra industria y lo que puedes hacer para preparar tu negocio para el futuro, desde vehículos eléctricos hasta la automatización. Estas son tendencias que debes tener en cuenta. Como te dije al principio, sé que es muy complejo entender que una nueva era está llegando. Pero si tú observas a tu alrededor, ves cómo los cambios están sucediendo en diferentes tipos de industria, no solo en la industria del transporte, sino también en otro tipo de negocios. Un ejemplo tácito es la inclusión de la inteligencia artificial, donde hoy prácticamente todo el mundo está adoptando
este sistema porque hace mucho más fácil tu trabajo. Sí, es muy complejo entender o aceptar de que puedes perder tu trabajo. Por eso es que te invito y veas este video como un llamado de atención, como una señal para que empieces a prepararte en la tecnología. Hoy en día tenemos una herramienta que se llama el Internet, un buscador, la misma inteligencia artificial como lo es un ChatGPT. Obtén información, documéntate de cuáles son los cambios futuros en tu negocio, de cómo podría afectar la industria del transporte o cómo podría desarrollar nuevos campos laborales en la industria del transporte. Al ver una opción ideal, enfócate y prepárate en esa área. ¿Cómo podrías operar vehículos remotamente? Sé que para ello falta algún tiempo, pero si tú llevas un negocio, si estás pensando en grande, si estás liderando tu empresa, si tienes un equipo de trabajo o simplemente si tú trabajas de manera individual, es importante que te prepares, es importante que te montes en la ola, como lo he repetido en algunas oportunidades, y así no dejar que te sorprenda. Es un gran consejo que te quiero dar porque yo mismo lo estoy aplicando. Hoy en día el 50% de mis operaciones son automatizaciones tecnológicas, tanto para las herramientas digitales, tanto para mi trabajo. Y me han sido de gran ayuda en cuanto al ahorro de tiempo y a su vez en la adquisición de conocimiento. Si este video te ha dado nuevas ideas, no olvides darle like, compartiendo y suscribirte al canal.